Y les saludo nuevamente, Felipe García de este lado. Espero que todos se encuentren bien. Vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión de manera formal. Estamos aquí pues reunidos, como ya saben, para ver este tema que es de Compact y Contabilidad, el cómo generar el archivo para la nueva DIOT. Este es el tema que tenemos previsto. Mi nombre es Felipe García y por parte del Departamento de Generación de Conocimiento, pues estamos acercando esta serie de temas que, pues, como bien saben, estos días son temas top y son temas muy necesarios con base a todo lo que vamos a estar viendo en la sesión. Para esto, les recuerdo que el objetivo de la sesión es que nosotros identifiquemos la forma de clasificar la información contable para la correcta generación del archivo de la nueva DIOT en el sistema de Compact y Contabilidad. Nos estaremos basando de igual forma en los cambios que tiene la versión 18 del sistema de Compact y Contabilidad Bancos, la cual ya fue liberada y que está disponible desde el día de hoy. Por ahí en la anoche nos avisaron ya del comunicado con la fecha, con la liberación. Entonces, si ustedes entran a mis descargas, ya está por ahí disponible para que la puedan descargar y la comiencen a utilizar, ¿ok? El objetivo que nosotros tenemos en esta sesión, pues es el siguiente. Vamos a tener un pequeño repaso de la parte de la DIOT y cuáles son los cambios en la DIOT para el 2025, para centrarnos posteriormente en toda la parte de qué es lo nuevo que vamos a ver en el sistema de Compact y Contabilidad y cómo el padrón de proveedores se actualiza, cómo dentro de nuestras pólizas, en el apartado de desglose de impuestos, vamos a tener la posibilidad de clasificar nuestra información con base a conceptos y subconceptos de IVA. Estaremos viendo algunos escenarios para la creación, para la acreditación de IVA. Y con estos escenarios, pues vamos a ver el proceso para la generación de la declaración informativa de operaciones de terceros, donde estaremos viendo la visualización en Excel y el dato importante, cómo generar ese archivo que es el que nos va a servir o que le va a servir a nuestros usuarios para que puedan presentar su declaración, ¿ok? Como bien saben, la sesión está siendo grabada y va a estar disponible en mi gestión. Espero que en el transcurso de la tarde, una vez convertido el video, lo podamos cargar y lo puedan ustedes descargar. De igual forma, la dinámica de la sesión, ustedes estarán viendo un poco de información en pantalla. Posteriormente pasaré al sistema para estarlo aterrizando y si hay alguna pregunta con alguno de los temas, pues pueden plantearla aquí en el chat. El día de hoy tenemos ahorita al momento más de 200 personas conectadas, entonces voy a hacer todo lo posible por contestar aquellas preguntas que vayan relacionadas en el tema. Si hay alguna pregunta generalizada, pues la voy a dejar por ahí al final para tratar de abarcar. Sí me trataré de enfocar en preguntas que vayan relacionadas con los cambios y para poder dejar acentuado toda la información lo mejor posible, ¿va? Vamos entonces a iniciar con esta parte de la DIOT y los cambios de la DIOT, sin antes mencionarles, el día martes de la semana pasada se impartió una sesión donde se explicaba todos los cambios relacionados con nuestra sesión, con la DIOT. Esta capacitación, quiero que sepan que está disponible para que ustedes la puedan consultar si alguno de ustedes no tuvo la oportunidad de atender a la sesión y esa sesión nos sirve como referencia para entender lo que vamos a ver ahora en el sistema. Por aquí, si me dan un segundito, les muestro dónde en mi gestión pueden consultar esa sesión, que es parte teórica de lo que estaremos viendo el día de hoy. Y el día de hoy, pues nos enfocamos ya de lleno dentro del sistema para ver dichos cambios. Ok, si ustedes ingresan a mi gestión, recuerden que en capacitación, por aquí ya lo están viendo en pantalla, en podcast y tutoriales, en el apartado de generales, vamos a localizar general. Aquí está la sesión que se llama Entendiendo los cambios de la DIOT, perspectiva conceptual. Les voy a mostrar de igual forma, les voy a pasar de igual forma el link del video para que lo puedan tener ustedes como referencia si no tuvieron oportunidad de atender a esa sesión. Por aquí en el chat se los estaré pasando. Pueden descargar el material que se utilizó aquí en descargas o pueden verlo en línea, ¿ok?
Bajo este entendido, pues vamos ahora sí ya de lleno a lo que nosotros tenemos o a lo que tengo preparado el día de hoy para presentarles a ustedes. Como primera instancia, pues vamos a recordar un poquito a qué se refiere la DIOT de manera general, donde recordemos que la DIOT es la Declaración Informativa de Operaciones de Terceros, donde aquellos contribuyentes que tienen esa obligación, pues le reportan cuáles son las operaciones que realizaron con sus proveedores. Básicamente, aquellas personas físicas o morales que tengan dicha obligación y que excedan los 4 mil millones, los 4 millones de pesos de ingresos en el año, pues son los que están obligados. Por ahí nos indica la autoridad cuándo se presenta. Como tal, el artículo 32 en la sección 8 nos indica que más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, es decir, si yo tengo operaciones con terceros con terceros que son mis proveedores en el mes de enero, pues en el mes de febrero lo tendría que presentar al 17 de febrero. Sin embargo, pues es lo que nos indica la ley del IVA. Hay un apartado en la miscelánea fiscal del 2025 donde nos indica que los usuarios pueden hacer la presentación el mes inmediato posterior a lo que le corresponda a dicha información, bajo ese mismo escenario, bajo ese mismo entendido. Si tengo operaciones en enero, tengo todo el mes de febrero para hacer la presentación y por eso la premura de que nosotros estuviésemos preparados, como lo estamos ya el día de hoy, para que podamos generar desde nuestro sistema Compact y Contabilidad en la versión 18, generar el archivo TXT, el cual vamos a poder utilizar para presentar nuestra declaración. Teniendo como referencia esta información, pues vamos a visualizar de manera general cuáles son esos cambios. Existen cambios en la plataforma del SAT donde se presenta dicha declaración. Esos cambios surgen a partir del 3 de febrero. Y en esos cambios ahora, pues donde se reporta esa información, pues están en un nuevo portal donde la autoridad nos dice que se van a presentar a partir del ejercicio 2025 y extemporáneas del 2024 anteriores en ese portal. Ese portal es el que nos da la pauta para que nosotros identifiquemos que existen una serie de cambios en la DIOT. La DIOT ya existía, la DIOT ya la presentaban, solamente se cambió el portal y bajo ese esquema también se presentaron cambios en la forma en la que se debe presentar y la información que la autoridad está requiriendo. Anteriormente, si tomamos en cuenta, cuando generábamos nuestro archivo para la DIOT, era un archivo TXT que tenía 24 campos que eran los requeridos. Los usuarios a través del DEM cargaban ese archivo TXT y en una aplicación que era el DEM y les generaba un punto DEC, el cual cargaban en la plataforma del SAT. Si el usuario tenía más de 40,000 registros, ¿qué es lo que tenía que hacer? Llevar su archivito generado desde el DEC para tenía que llevarlo a alguna oficina del SAT para presentarlo y de manera física, ¿no? El SAT lo recibía y hacía una carga. En el caso de la nueva forma de presentar la DIOT, básicamente nos está requiriendo 54 campos, más información, el SAT requiere información más precisa. La plataforma nos permite hacer carga manual y carga en TXT. Y es aquí donde el sistema de Compact y Contabilidad nos va a ayudar para que nosotros podamos generar ese archivo TXT y desde la misma plataforma podamos cargar ese archivo. Ya en este caso no hay límite de registros. Si tenemos operación con más de 40,000 proveedores, pues lo podemos hacer desde ese apartado. ¿Ok? Bajo esa instancia, lo que nosotros vamos a identificar es que en esta versión de la DIOT 2025 es necesario que clasifique la información del IVA acreditable. Tomamos en cuenta que cuando hablamos de IVA acreditable estamos hablando de aquellas operaciones donde están involucradas nuestros egresos y donde tenemos operaciones con nuestros proveedores, es decir, tenemos personas que nos proveen productos o servicios a los cuales generamos a los cuales generamos o sale nuestro flujo de efectivo al egreso y bajo esa información pues tenemos nuestro IVA acreditable. Dentro de esta información se va a identificar de igual forma que ahorita vamos a ver un poquito más a detalle las proporciones de IVA que sean grabadas o que sean exentas. Le vamos a decir de ese IVA acreditable cuánto es acreditable si es en su totalidad o si hay alguna parte que pudiese ser no acreditable. De igual forma, se requiere la zona, especificar
la zona donde se llevan esas operaciones con ese proveedor, y también hay que identificar otros movimientos de nuestro IVA, como pueden ser el IVA exento, tasa cero, que no sean objeto de impuesto, y otras clasificaciones. A partir de este punto es que nosotros identificamos o debemos de identificar que la clasificación de la información se separa en 5 secciones como nos lo pide la autoridad, que son los datos del tercero, los valores o actos actividades, el IVA acreditable, no acreditable y datos adicionales. Vamos a entrar más a detalle para que veamos de manera general cuáles pueden ser esos datos. De igual forma, como referencia, pueden ustedes consultar, si es que así lo desean, el archivo donde se muestra cuál es esa estructura para la generación de la DIOT. Por aquí en el chat también les voy a hacer llegar dicha liga para que ustedes eh, la puedan utilizar. Si quieren tener ese archivo, aquí en el chat se los estoy poniendo, lo puedan ustedes consultar. Bien, vamos a ir. Esta parte que nosotros estamos viendo aquí es información que viene más detallada en esa sesión que yo les mostraba, donde les pasé la liga. Si quieren tener un poquito más conocimiento de la teoría y demás, pueden atender esa sesión. De igual forma, ahorita lo estamos repasando de manera general, ¿no? Dijimos entonces que la DIOT se componía de 5 secciones y que nos iba a generar una serie de campos, 54 campos, que son los nuevos campos que nos va a requerir. Esas secciones vamos a localizarlas como datos del tercero. La segunda son el valor de actos o actividades, el IVA acreditable, el IVA no acreditable y tenemos los datos adicionales. De igual forma, si quisiéramos consultar esa información en nuestro archivito, pues vamos a poder visualizar esa información que nos pide la autoridad, ¿no? Como primera instancia son los datos del tercero, donde nos indica con quién estamos realizando dichas operaciones, cuál es el tipo de operación que nos lleva, cuál es el RFC y algunos otros datos. Tenemos de igual forma el valor o de los actos o actividades, donde en este apartado, pues básicamente estamos reportando las bases de nuestras operaciones. Es decir, si yo tengo una factura por 10,000 pesos a la cual le aplico un IVA del 16, pues la factura sería de 11,600. Como base o como acto o actividad, estaría reportando aquí los 10,000 pesos, con una serie de clasificaciones que vamos a ver ahorita. En el tercer apartado, pues veíamos que tenemos el IVA acreditable, y en ese IVA acreditable, pues también lo estaremos validando con ciertas clasificaciones que voy a entrar ahorita en detalle para que lo veamos. Tenemos igual nuestro IVA no acreditable y algunos datos adicionales, donde reportamos cierta información de ciertos tipos de operaciones. En la primera sección, lo que nosotros vamos a identificar son 7 campos. Estos campos nos está requiriendo que nosotros le indicamos cuál es el tipo de tercero. Es decir, si ese tipo de tercero es un proveedor nacional, un proveedor extranjero o un proveedor global para aquellas operaciones globales, ¿ok? Nos indica el tipo de operación, que vamos a entrar a más detalle en ese catálogo más adelante, cuál es el RFC, el número de ID fiscal en caso de ser un proveedor extranjero, el nombre del extranjero, su país, lugar de jurisdicción fiscal. Esto nos da como pauta al tener básicamente 7 campos. Lo interesante comienza a partir de este apartado, donde tenemos nosotros el valor o actos o actividades. Este apartado nos va a requerir que nosotros estemos delimitando si esas operaciones fueron por actos o actividades pagadas. Es decir, si yo tengo una compra, por ejemplo, y mi proveedor me está emitiendo un CFDI, pues sé que ese es un CFDI de ingreso, por ende sé que es un acto de actividad pagada. O le estoy realizando un pago, pues ahí se está realizando el acto de actividad pagada. O nos pide que clasifiquemos si es devoluciones o descuentos. En este caso, pudiésemos tener alguna devolución, alguna nota de crédito, etcétera. Como primera instancia, comienza a clasificar esos actos diciendo, ok, ¿es un acto pagado o es una devolución o descuento? Y cada uno de esos dos clasificaciones pudieran tener una subclasificación, es decir, bajo el escenario donde les indicaba esa operación de 10,000 pesos con IVA al 16, pues le tengo que decir
¿Cuál es el acto? El acto son los 10,000 pesos y le tendré que indicar dónde se realiza esa operación. Si es en el norte, en la región fronteriza norte, si es en la región fronteriza sur, si es en el resto del país, si es una actividad al 16% por importaciones tangibles, si es una actividad al 16% por importaciones intangibles, y teniendo como referencia que estas dos clasificaciones estarían jugando para un IVA o un estímulo del IVA al 8%. Esta es la clasificación que estará haciendo la autoridad, es decir, dime si fue un acto actividad y en dónde fue ese acto actividad en el norte, en la zona fronteriza norte, en la zona fronteriza sur, en el resto del país, son importaciones y son tangibles. Hay que tomar en consideración que para estas dos aplica el estímulo del 8%, por ende sería el IVA del 8%, y para estas tres estaríamos hablando de IVA al 16%. De igual forma, en caso de que la actividad o el acto no haya sido una actividad pagada, sino va con relación a devoluciones y descuentos, pues entonces estaríamos clasificando la información del descuento o de la devolución en la zona fronteriza norte, zona fronteriza sur, resto del país, importaciones tangibles, importaciones intangibles. ¿Ok? La misma dinámica. Esto nos da como referencia la posibilidad de tener hasta 10 combinaciones. Es decir, si yo multiplico las dos categorías por las subcategorías, si lo queremos ver de esta forma, pues me estaría dando la pauta de tener hasta 10 campos. Para este caso, pues aplicaría lo mismo en el caso del IVA acreditable. Si tenemos una operación, pues tenemos que indicar si esa operación grava al 100%, en ese caso el IVA acreditable lo estamos considerando al 100%, nos estamos acreditando el IVA al 100%, o si aplica una proporción. Puede tener a lo mejor una operación donde parte del IVA no me lo puedo acreditar por X razón. Más adelantito vamos a ver una serie de escenarios y aquí va a haber una parte proporcional, es decir, no me acredito todo el IVA, por ende la parte del IVA no acreditable se va a no acreditable. Y esa misma clasificación que tenemos en los actos o actividades son requeridos clasificar para el IVA que nos estemos acreditando, ya sea en su totalidad o en una proporción. Bajo este panorama, pues tendremos la misma serie de combinaciones. Si es IVA 100% grabado, ¿dónde fue? ¿En el norte, en el sur o en la zona fronteriza norte-sur, en el resto del país o a través de importaciones intangibles o tangibles? De igual forma, si solamente nos acreditamos una parte de ese IVA, de esa operación, ¿dónde fue esa acreditación o dónde la categorizamos? En el norte, en el sur, en el resto del país y así eh, sucesivamente. Si nosotros consideramos entonces estas posibles combinaciones, pues nos está dando la pauta de que estaremos indicando también 10 campos. Hasta ahorita llevamos 27 campos, nos faltan pues por ahí otros alrededor de 47. Tenemos en la parte de IVA acreditable, cuando tenemos, ojo aquí, cuando tenemos con un proveedor una parte de proporción del IVA acreditable, pues hay una parte que no es acreditable. Y en este caso estaríamos clasificando nuestra información según la operación, donde nosotros le indiquemos si ese IVA no acreditable es por una proporción, si ese IVA no acreditable es porque no cumple algún requisito fiscal, vamos a ver más adelante ejemplos de esto, si es una actividad asociada a actividades exentas u objeto o no objeto de impuesto. Y esa misma clasificación que nosotros veíamos anteriormente de norte, sur, resto del país, importaciones tangibles e intangibles, aplica para estos casos, donde yo pueda tener, aplica proporción para norte, para sur, para el resto del país, etcétera, 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 por cada una de esas clasificaciones. Esto nos daría como pauta, pues poder identificar hasta 20 campos para informar nuestro IVA no acreditable. Y por último, tenemos 7 datos adicionales que así los secciona la autoridad como datos adicionales, donde nosotros vamos a indicar si hay IVA retenido, el cual va a jugar en contra, si lo queremos ver así aritméticamente, de nuestro IVA acreditable. Si tenemos importaciones exentas, si tenemos actos nacionales exentos, es decir, tasa exenta,
si tenemos actos o actividades a la tasa del 0% y si tenemos actividades que no sean objeto de impuesto, que estén dentro del territorio nacional o que sean importaciones. Además de un manifiesto donde le tenemos que indicar que sí damos efectos fiscales a la información que le estamos amparando. Básicamente le estamos diciendo que tenemos todas las bases para comprobar y para sustentar los datos de esa declaración con base a las operaciones que tuvimos con nuestros proveedores. Esto nos da la suma de otros 7 campos que en total nos va a dar 54 campos, ¿ok? Por ahí, pues esa información ya está ahí. Sí les recomendaría, si tienen oportunidad, de ver la sesión que les mandé inicialmente, porque ahí inclusive hay un ejemplo de cómo hacer la información en el portal del SAT, ¿ok? Para esto, pues vamos nosotros a comenzar en la plataforma. Ahorita de manera general, no me voy a entrar a detalles a la plataforma porque no es el objetivo de la sesión. Sin embargo, por aquí, déjenme les muestro cómo se vería esto básicamente. En la plataforma del SAT, si nosotros vemos aquí declaración informativa de operaciones con terceros, le indicamos en qué ejercicio, con qué periodicidad. Lo más común es que sea mensual. Hay ciertos contribuyentes que con base a sus obligaciones fiscales lo pueden presentar de manera semestral y le indicamos cuál es el periodo en el cual lo voy a presentar. Al momento de que lo presentan, le indican si es normal o si es alguna corrección. Y aquí pues le decimos que lo vamos a presentar con datos. A partir de este punto es que el usuario va a comenzar a realizar esa información. Por ahí mencionábamos que puede hacerlo de manera manual o agregar el archivo TXT que vamos. Son las categorías de las que estamos hablando ahorita en esa diapositiva. Datos del tercero declarado, el valor de los actos actividades, si tenemos un IVA acreditable. Si ese IVA acreditable no corresponde al 100% de la base, pues va a haber un IVA no acreditable y los otros datos donde agregamos las retenciones y algunas otras operaciones a las diferentes tasas como pueden ser exentos por importaciones o nacionales o no objeto de impuesto. De igual forma, este apartado donde decimos que manifiesto que se dio efecto fiscal en los comprobantes que amparan las operaciones realizadas con el proveedor. Es decir, tenemos el XML y tenemos toda la información que es necesaria. ¿Ok? Bien, esto nada más es como referencial para que lo tengan ustedes en cuenta. Voy a cerrar mi portal porque no me voy a enfocar en este portal, sino vamos a ir al sistema. Por aquí hay una serie de preguntas, déjenme ver si por aquí nos dice Ricardo, ¿es cierto que se tiene hasta el viernes para generar su IDOT? Con base a lo que nos dice el capítulo 451 de la miscelánea fiscal 2025, recordemos que tenemos hasta el mes inmediato posterior para presentar. Es decir, si es enero, tengo hasta febrero. ¿Cuándo es el último día de febrero? Pues ya el calendario no lo dice, ¿no? Bien, vamos entonces de lleno a, ahora sí, a la parte del sistema para que nosotros veamos cuáles son los cambios. Recordemos que a partir de la versión 18.00 de Compact y Contabilidad, pues vamos a tener estos cambios necesarios para que podamos generar la DIOT de manera correcta a través de nuestro archivo TXT y podamos realizar la carga batch. Dentro del flujo de la generación de nuestra DIOT vamos a considerar los siguientes puntos y vemos dentro de este flujo cuáles son los cambios que pueden existir o que van a existir. Como primera instancia, tenemos nuestro padrón de proveedores. Dentro del padrón de proveedores, pues hay actualización para los tipos de tercero y los tipos de operación que tenemos en el sistema. Entonces, tenemos que corroborar que nuestro padrón de proveedores tenga actualizados esos valores. Como segunda instancia, vamos a ver que en nuestra póliza, dentro del desglose de IVA acreditable, que es un proceso que nosotros ya hacemos el desglose desde nuestra póliza, pues va a haber una clasificación de esos movimientos de IVA para que nosotros le indiquemos si aplica una proporción, si aplica o cuál concepto de IVA va a aplicar
cuál es el subconcepto de IVA y en caso de tener un IVA no acreditable, cuál es la causa de tener ese IVA no acreditable. Estos parámetros que nosotros tenemos aquí son los que le van a dar la pauta al sistema para determinar en nuestra DIOD a qué campos se van a ir de esos 54 campos que tenemos. Y al generar nuestra DIOD, el proceso sigue siendo el mismo. Nosotros tenemos la posibilidad de visualizarlo en Excel y generar nuestro archivo TXT. Este archivo TXT es el que ya vamos a poder cargar dentro de la plataforma del SAT. El proceso como tal no cambia si no hay ajustes dentro de ese mismo proceso. Y esto lo vamos a ir viendo un poco a poco dentro del sistema, ¿ok? Por aquí hay preguntas relacionadas con si vamos a proporcionar la grabación. Recordemos que todas las grabaciones están disponibles en podcast y tutoriales en la página de Mi Gestión. Por ahí al final retomo un poquito ese tema y lo podamos considerar, ¿ok? Estamos ya entonces dentro del padrón de proveedores. Voy a basarme un poquito en el archivo o en la liga que les pasé para que puedan ver este archivo, donde nos indica que ahora los proveedores que vamos a poder utilizar o que están disponibles para esta versión 2025 de la DIOD es proveedor nacional, extranjero y proveedor global con la clave 4, 5 y 15. Es decir, vamos a tener estos proveedores, tipos de tercero que podemos nosotros clasificar bajo el parámetro 4, 5 y 15, ¿ok? De igual forma, se actualizan los tipos de operación para cada tercero. En el caso del proveedor nacional, tenemos el proveedor 2, que es enajenación de bienes, el 3, servicios profesionales, el 6, uso o goce temporal de bienes, el 8, la importación por transferencia virtual y 85 para otros. Para proveedor extranjero tenemos el 2, que es enajenación de bienes, el 3, que es prestación de servicios profesionales, y el 7, que es importación de bienes o servicios. Para el proveedor global solamente va a permitir un solo tipo de operación que es el 87, operaciones globales. Estos son los nuevos tipos de operación para cada tipo de tercero que tiene la DIO 2025. Dentro del sistema, nosotros vamos a poder visualizar ese apartado, que es dentro del padrón de proveedores, pues al seleccionar el proveedor, ya sea nacional, extranjero o global, vamos a ver aquí cuáles son los tipos de operación. Ahorita lo vamos a ver a detalle dentro del sistema. Por ejemplo, si yo ingreso al aplicativo, por aquí lo debo tener ya abierto, denme un segundito. Creo que no lo tenía abierto, lo estoy abriendo. Vemos cómo hay cambio de imagen por la versión 18. Aquí está. Voy a ver mi empresa. Aquí tengo 2025. Y ya estamos aquí. Voy a entrar entonces al control de IVA, donde tenemos el padrón de clientes proveedores. Y lo que vamos a estar visualizando, pues son nuestros proveedores que ya pueden existir. Al momento de que yo visualizo ese apartado, cuando selecciono el tipo de tercero, automáticamente me va a mostrar los nuevos proveedores que tenemos disponibles, ¿ok? Donde tenemos enajenación de bienes, prestación de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dentro de ese apartado vamos a ver que tenemos el de proveedor extranjero y dentro de proveedor extranjero pues vamos a ver los que están disponibles, el 2, el 3, el 7 u otros. Algunos de estos no están disponibles o no se pueden em, eh, manipular para
el sistema. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita más adelante con un ejemplo donde vamos a poder identificar esos apartados. Ahorita, pues lo que quiero es que validemos que en este caso, si nosotros teníamos proveedores globales y proveedores extranjeros globales, automáticamente estos dos cambian a la clave 15 y estamos respetando las claves que nos está indicando la autoridad, la 4, la 5, la 15 para proveedor global o para proveedor extranjero global en caso de que lo estuviésemos usando en versiones previas, ¿ok? Ahí tenemos los tres tipos de proveedores. Va a haber una serie de consideraciones cuando nosotros actualicemos a la versión 18. ¿Por qué? Porque algunas claves ya no se utilizan en esta nueva versión. Por ejemplo, para proveedor nacional tenemos la clave 4. Anteriormente a la versión 18 de Compact y Contabilidad teníamos la prestación, teníamos la clave 6, la 3 y la 85, ¿ok? En este caso, ahora estamos visualizando que se agregan otras claves, la 2, la 8 y se respetan la 3, la 6 y la 85. Quiere decir entonces que si yo anteriormente tenía un proveedor con la clave 3, pues existe en la nueva versión y lo respeta. Si yo tenía un proveedor con la clave 6, pues existe en la nueva versión y se respeta. Si tenía un proveedor con la clave 85, también existe en esta versión y se respeta. Aquí ya como usuario, pues sería parte del trabajo del usuario identificar si alguno de estos proveedores va a utilizar alguna de las nuevas claves para que él la actualice. Bajo ese panorama, con los proveedores nacionales, como usuarios, ya no tendríamos que hacer ningún ajuste, a menos de que queramos utilizar una nueva clave. Para el caso de los proveedores extranjeros, lo que nosotros identificamos es que anteriormente a la versión 18 dentro del sistema existían la clave 3 y la clave 85. Ahora las nuevas claves que nos dice la autoridad es la clave 2, la clave 3 y la clave 7. Quiere decir que si yo tenía un proveedor extranjero con clave 03, se respeta la clave 03 porque existe en esta versión de la DIOD. Si yo tenía un proveedor con clave 85, ese proveedor va a cambiar a la clave de tipo de operación 07. El sistema automáticamente va a hacer una reasignación. Se toma la 07 porque estadísticamente las operaciones con extranjeros van más relacionadas con la importación. Si yo tengo un proveedor y le quiero actualizar a la clave 2, 3 o 7, lo vamos a poder hacer, ¿ok? Ahora, para el caso de los proveedores globales. Anteriormente existían las claves 03, 06 y 85. Ahora la autoridad nos dice que para proveedor global solamente podemos utilizar la tipo de operación operaciones globales, ¿ok? Y ese tipo de operación es la 87. Quiere decir que si yo tenía la clave 3, 6 u 85 en proveedor global, automáticamente se va a estar asignando la clave 87 para ellos, ¿ok? Hay una pregunta que nos dice aquí Pablo Cervantes. ¿Me va a permitir dar de alta N proveedores extranjeros aunque se repita el RFC? Ok, es el RFC genérico para extranjeros. En ese sentido, no hay cambios con respecto a este apartado, Pablo. La única consideración que va a usar o va a tener el sistema con respecto al RFC es la siguiente. Cuando sea un proveedor global, sí va a estar validando que tengamos dado de alta nuestro RFC genérico para operaciones globales. Con respecto a los proveedores extranjeros, se sigue respetando la misma consideración. También hay que tomar en consideración, y voy a hacerlo en este caso, que al momento de que nosotros estemos utilizando estas claves, el sistema va a hacer la validación de que podamos utilizar los valores adecuados. Es decir, si yo utilizo alguna de las claves que venían
dentro del sistema, por ejemplo, estos tipos de operación tipos de operación que son accionistas, retenciones y egresos varios, en esta primera fase no se ocultan porque puede haber implicaciones en usuarios que las venían utilizando en sus históricos. El sistema nos va a decir que no es una clave válida para la versión 2. Sin embargo, si utilizamos la 4, la 5 y la 15, son claves que el sistema nos va a permitir registrar. Para este caso, si yo actualizo, por ejemplo, proveedor global y utilizo alguna de las claves que no son válidas, porque sabemos que para proveedores globales solo es la 87, por ejemplo, utilizo la 03 y trato de guardar, el sistema como primera instancia me va a estar validando el RFC. Ese RFC va a estar relacionado con una operación global. Tendría que actualizarlo. Le voy a dar aquí continuar. Y de igual forma, si utilizo un tipo de operación que no va relacionada con el tipo de proveedor, nos va a indicar el tipo de operación ya no es compatible con el tipo de tercero para la versión 2 de la DIOD. El mismo sistema nos va a estar cuidando de que tengásemos esa información adecuada. ¿Ok? Esto es con relación a la parte de los proveedores. Por aquí hay una pregunta que nos hace Héctor. Esta pregunta la voy a dejar para el final, Héctor. Les tengo aquí marcada. Tengo la respuesta para eso, pero quiero que veamos el proceso, cómo lo estamos llevando, ¿va? Aquí la estoy marcando Héctor. Héctor y Francisco Nodal hacen básicamente la misma pregunta. Por aquí lo voy a dejar pendiente, Francisco y Héctor, para un poquito más adelante, ¿va? Listo. Esto es lo que vamos a ver con nuestros proveedores. Corroborar que el tipo de operación corresponda con el tipo de tercero con base a las nuevas claves que nos indica la autoridad. ¿Ok? Por ahí ese archivito les pasé la liga para que lo puedan tener también a la mano. Vamos a avanzar ahorita con nuestro sistema para que veamos cuáles son los cambios que ahora van a venir a través del sistema. ¿Ok? Dentro de las pólizas es uno de los cambios que nosotros vamos a poder visualizar. Y es que a partir de la información que se genera a través del control de IVA, vamos a poder clasificar las operaciones y así de esta forma el sistema pueda delimitar a qué rubro o campo de la DIOT se va a asignar. Cabe mencionar que la reciente reestructuración de impuestos en el sistema de Compac y contabilidad nos va a permitir visualizar la información y clasificarla de una forma más sencilla. Es decir, vamos aquí con la reestructuración de impuestos, le estamos dando un uso también para nuestra DIOT, ¿ok? Dentro de este apartado, vamos a nosotros a ver que en nuestra póliza sigue siendo el mismo flujo. El flujo de captura y operación no cambia. Ya sea que yo haya hecho la póliza de forma manual, que venga del contabilizador, etcétera, el flujo sigue siendo, tenemos nuestra póliza, hacemos el registro de control de IVA, una vez que hacemos el registro de control de IVA, tenemos la pestaña de desglose de impuestos acreditables y dentro de los impuestos no acreditables vamos a categorizar nuestra información de IVA, donde le indicamos si es una proporción, si es un concepto de IVA, si es un concepto de IVA, si es una causa de IVA no acreditable. Por aquí hay una pregunta que esta no la quiero dejar pasar porque va relacionada con los proveedores. Nos dice, ¿el padrón de proveedores puede actualizar de forma masiva? ¿Hay alguna forma? Eh, no hay una herramienta para la actualización, en este caso, ILSE. Si haces descarga y carga, sí respeta los nuevos formatos. Por aquí nos dice Osvaldo, en base de datos antiguas, ¿podría haber algún problema a la hora de instalar la actualización por contener la información de proveedores antiguos y varios años? No, en este caso se tiene previsto, Osvaldo, que se haga la actualización sin problemas de las bases de datos. Obviamente, eh, hay un rango de historia donde eh, si tienes proveedores que tienen asignados registros que ya no se usan para la DIOD, inclusive para la DIOD anterior, pues tendríamos que hacer validar la información y hacer el ajuste si es que fuese necesario. Con base a lo que veíamos en la tabla de conversiones, si ya tenemos esos proveedores con esas claves, se van a actualizar a las nuevas claves.
Nos pregunta Ilse, ¿desde comercial cambiará algo de la interfaz del DIOD o lo toma del padrón de proveedores? En este caso, quien va a hacer el cambio o lo que nos implica aquí, Ilse, en el cambio es la categorización. Y esa categorización se hace a través del sistema, en este caso como sistema servidor. Si nosotros tenemos información de comercial, la interfaz no hace esa categorización, la hace el sistema de comercial, ¿ok? Perdón, la categorización la hace el sistema de contabilidad. Entonces, el proceso sigue siendo el mismo, mandas tu información de comercial y quien va a categorizar va a ser contabilidad una vez que reciba esa información. Bien, vamos a continuar con este apartado y esto es lo que nosotros vamos a ver ahorita en el desglose de impuestos acreditables. Tenemos, a partir de la reestructuración de impuestos, que nosotros veíamos el desglose de impuestos causados y el impuesto de impuestos acreditables. Sabemos que los proveedores tienen injerencia en nuestro impuesto acreditable, ¿ok? Vamos a esa parte donde vamos a identificar nuevos campos que vamos a visualizar aquí. Y esos campos van en la primera parte de la proporción. Esa parte de la proporción va a tener una afectación en estos campos que es IVA acreditable y IVA no acreditable. Más adelantito vamos a hacer una serie de ejemplos o voy a mostrar una serie de ejercicios para que veamos cuál va a ser el uso de esta proporción y cómo afecta IVA acreditable y no acreditable. De igual forma, vamos a ver estos nuevos campos que son concepto de IVA y subconcepto de IVA y causa de IVA no acreditable. Esta información, el sistema la va a estar preclasificando con una serie de condiciones. Lo que nosotros estaríamos visualizando entonces es que a partir de ese desglose del IVA acreditable, el sistema va a preclasificar dichos movimientos asignándoles un concepto de IVA, un subconcepto y una causa de IVA no acreditable. Como usuarios, nosotros podemos hacer una reclasificación de dichos conceptos para indicar si es IVA acreditable al 100%, si hay una proporción, la cual nos genera entonces un IVA no acreditable, si es una operación por actos de importación, si aplica para devoluciones, descuentos, algún estímulo o demás. Entonces, esa reclasificación es la que como usuario tendríamos que realizar. El sistema automáticamente me los preclasifica y antes de que avancemos al sistema, hay que ver estas dos pantallas para que vayamos viendo y vayamos entendiendo un poquito hacia dónde va nuestro apartado. Bien, en esta ventana lo que nosotros estamos viendo es que en ese desglose del IVA acreditable, al momento que el sistema detecta los movimientos y sabe cuáles son las tasas que trae, las tasas de IVA que trae, que trae nuestro documento, automáticamente hace una preclasificación. Si ustedes observan aquí, este movimiento generó un IVA al 16%, entonces el sistema sabe que son actos pagados a la tasa del 16%. De igual forma, si tenemos un 8%, el sistema sabe que lo va a preclasificar en un estímulo a la región fronteriza. No sabe si fue norte o sur. Como usuario, nosotros le vamos a tener que indicar dónde se llevó a cabo esa operación. Y esto que veamos aquí es lo que nos va a dar la pauta para generar toda la información de la DIOD. En este caso, vamos a ir a una serie de ejercicios para que podamos visualizar. Déjenme ver si hay alguna de las preguntas que podamos contestar ahorita para lo que nos atañe en este apartado. Aquí nos pregunta Fátima, una vez que se actualiza CompAqui, ¿tenemos que actualizar todos los proveedores uno por uno de acuerdo a la asignación que le corresponde? No, recordemos que cuando veíamos la diapositiva, me voy a ir un poquito más hacia atrás, perdón por el cambio brusco de diapositiva, y recordemos esta parte, cuando veíamos la parte de proveedores. En la parte de proveedores, el sistema va a hacer actualización dependiendo de las claves que se tengan, si es necesario actualizarlas. Si son claves que ya existían en la versión anterior de la DIOD y ya existen en la versión nueva, respeta esa misma clave. Si son claves nuevas, como el caso de proveedores globales, le asigna la clave permitida para globales. Para extranjeros, si tenía una clave que no es válida para la nueva versión,
actualiza la clave 07. Esta pantalla o este apartado, ahí te puede servir, Fátima, para que lo puedas delimitar. Por aquí nos hacen preguntas con la parte proporcional. Vamos a ver una parte de ejemplos con la parte proporcional. En la región fronteriza se puede asignar por default. Vamos a ver ejemplos también, Cecilia, para visualizar cuál es el default que se asigna para versión fronteriza. Nos dice Luz Muslera, ¿qué pasa si el CFDI del proveedor trae varias tasas? El sistema lo va a clasificar cada uno de los movimientos. A nivel de reestructura de impuestos, si hacemos un poquito de memoria, Luz, en reestructura de impuestos nosotros veíamos varios apartados donde clasificaba cada una de las tasas y cada una de las tasas de IVA van a llevar su propia clasificación para que sepa a qué apartado de la DIOT se va a mandar. Blanca nos dice que el IEPS, en ese caso no vamos a ver IEPS, Blanca, porque estamos hablando de la DIOT donde estamos declarando solamente IVA. Entonces, para caso de la DIOT, ahí no jugamos con el IEPS, ¿ok? Bien, vamos ahorita entonces al sistema para que veamos esos cambios y vayamos aterrizando un poquito más todo esto que estamos ahorita mencionando. Una vez que veamos estos ejercicios, creo que vamos a tener la pauta para poder analizarlo y podamos entenderlo un poquito mejor. Voy a hacer una serie de ejercicios. Cabe mencionar que tengo aquí una serie de escenarios. Tengo 9 escenarios previstos para este ejemplo. Sé que allá afuera va a haber 20,000 escenarios, es casi imposible que los pueda cubrir todos, pero sí quiero que considerar que con estos 9 escenarios podamos entender cómo está trabajando el sistema y cómo esa clasificación de las operaciones de IVA se van a ver reflejados en nuestra DIOT. Con estos 9 escenarios creo que van a ser suficientes para que entendamos el funcionamiento. Obviamente, allá afuera, pues tendremos que analizar ya como usuarios o con nuestros clientes, pues sus diferentes escenarios para que los podamos clasificar. Como primera instancia, voy a tomar en cuenta esta póliza que tengo aquí, donde tengo una compra que hice al 16%. El proceso es, yo generé mi póliza, genero el desglose o el registro del control de IVA y aquí entra en juego entra en juego lo que veíamos en nuestro apartado de reestructuración de impuestos, donde detectaba cuáles eran las tasas de los impuestos y me las desglosaba y me indicaba cuáles eran sus valores. Usamos esta información para clasificar lo que vamos a ver. Lo siguiente, si ustedes observan, esta es una operación, por aquí voy a recordar cuál es el producto, trae cuadernos, puede ser que me dedique a comercializar productos de oficina, que ese sea mi giro, y con base a ese giro, pues vamos entonces, o los usuarios determinan sus acreditaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tenemos el desglose, veíamos aquí el desglose, esta es la ventana de asociación de impuestos que viene a través de el IVA acreditable, en la pestañita 4 de IVA acreditable, y aquí vemos que trae un IVA trasladado al 16%. ¿Cuál es el neto de la operación? 1,160 y donde me indica que traigo la base. Este importe base se va a clasificar con conceptos y subconceptos y aquí ya me está delimitando cuál es la información que estaremos llevando hacia nuestra DIOT, ¿ok? Entonces aquí nos dice que el importe base son 1,000 pesos. Hay nuevos campos que les mencionaba que es la proporción, IVA acreditable, IVA no acreditable. Si yo dejo el campo proporción, pues todo se va a IVA no acreditable. Si yo el campo proporción lo cambio y le digo que es el 80%, entonces hace el sistema la operación. El 80 es acreditable y el IVA y el 20 es no acreditable. Nos va a corresponder como usuarios clasificar por qué no es IVA acreditable y reclasificar los conceptos y subconceptos de IVA. Traigo escenarios precisos para proporciones. A este le voy a dejar 100%. Y vamos a ir uno por uno, ¿ok?
En ese caso, todo es acreditable. Vamos a ver estos nuevos campos, donde estos campos nos está delimitando cuál es el concepto de IVA, cuál es el subconcepto y cuál es la causa del IVA no acreditable. Como primera instancia, el sistema detectó que era una operación al IVA 16% y me asignó que es un acto pagado, ojo aquí, acto pagado a la tasa del 16. Si yo quiero editarlo, lo puedo cambiar. ¿Cuáles son los valores que vamos a poder ver aquí? Si ese acto pagado a la tasa del 16, pues proviene de una importación. O si ese acto pagado es a tasa exenta. O si es no objeto. O si es a tasa cero. O en su defecto, si es estímulo de la región fronteriza. ¿Ok? Por aquí hay una pregunta. Hay un campo, Natalio, nos pregunta Natalio Betancourt, ¿a qué se refiere computable? Computable lo veíamos en el tema, Natalio, de reestructuración de impuestos. Ahorita no voy a entrar tanto detalle en ese punto, pero es computable si el sistema lo detecta o que lo pueda leer, o si es un valor que el sistema está autocalculando. Al decir computables, lo estoy leyendo textualmente de la información del documento asociado del CFDI y de ahí es de donde lo estoy tomando. ¿Ok? Bien. Por aquí nos preguntan si hay escenarios con varias tasas. Tengo diferentes escenarios y todos van a tener el mismo comportamiento. Si me permiten hacer todos los escenarios, lo consideramos en un solo movimiento al final de la sesión, ¿ok? O lo vemos ya en el análisis cómo se vería en un solo movimiento, ¿ok? Tenemos entonces la clasificación de concepto. Automáticamente el sistema me dice, pues es una tasa al 16. Te lo voy a clasificar como un acto pagado a la tasa al 16. Nosotros le tenemos que decir si ese acto pagado a la tasa del 16 proviene de una devolución, descuento o bonificación o es un acto pagado. ¿Qué quiere decir? Pues que viene de un CFDI de ingreso. O si es una devolución, descuento o bonificaciones que viene de un CFDI que asociamos a nuestra póliza que es de egreso, una nota de crédito, etcétera. ¿Ok? Y en este caso le tenemos que decir, si tenemos proporción en este movimiento, ¿qué hago con esa proporción? Si es al 100%, me la manda agravado. Si esa proporción le pongo 0%, me lo manda todo a exento. Si en la proporción le puse 80%, el 20% me lo manda a aplica proporción de IVA no acreditable. IVA no acreditable lo vamos a actualizar cuando tengásemos la proporción del 0%, es decir, todo se va a no acreditable, o cuando tengásemos un IVA no acreditable. Nos pregunta Gerardo, ¿cómo saber qué proporción es la correcta? En ese sentido, Gerardo, cada contador al momento de que está contabilizando sus operaciones sabe con base a la ley del IVA qué es proporcional o qué proporción. ¿Ok? Básicamente, como usuario, como contador, debemos de identificar qué es lo que estamos comercializando y cuál es nuestro giro para poder identificar cuáles son esas proporciones. Pero básicamente la ley del IVA delimita cuáles son las proporciones eh, de ciertos productos. Como contadores, los contadores lo van a delimitar. No hay una regla que diga esta es la proporción, o al menos una regla que para este ejemplo yo te lo pueda decir, esta es la proporción, ¿ok? Ahorita no me voy a meter todavía con las proporciones porque quiero que vayamos entendiendo las clasificaciones y ya más adelante tenemos ahí una serie de ejemplos. Bajo este parámetro, pues todo se va grabado. No tengo que actualizar este parámetro porque no hay una causa de no grabable. Todo está siendo grabable, ¿ok? Voy a cerrar mi factura y aquí perdón, voy a cerrar mi póliza y lo tengo clasificado. Ahorita nada más quiero corroborar que sí lo esté desglosando. Aquí está. Y está preclasificado. Ahora, vamos a ir al siguiente ejercicio. Vamos poco a poco. Por ahí hay varias preguntas que eh, están formulando, pero vamos poco a poco para darle fluidez a esta sesión. Tenemos el siguiente que es una compra y esa compra es a IVA al 8%. Yo como usuario sé que la estoy realizando en la zona fronteriza norte. Yo como contador. Entonces, abro mi póliza,
Voy a hacer su desglose y ya lo tengo aquí. ¿Qué es lo que desglosa? Pues dice, esta operación que tú tienes, el CFDI asociado tiene una tasa al 8, la proporción sigue siendo al 100, dime si cambia la proporción o no, ahorita para este ejemplo no lo vamos a actualizar, y lo que vamos a ver aquí es esta preclasificación. Al momento de que el sistema detecta que trae una tasa del IVA al 8, dice, esta operación ya es por actos sujetos al estímulo de la región fronteriza. Ya es una categoría, un concepto diferente al primero que nosotros visualizábamos. Después de esto, nos dice cuál es el subconcepto. Aquí en subconcepto vamos a ver que los valores cambiaron y es donde yo le voy a clasificar ese apartado, donde le tengo que indicar si fue en la región fronteriza norte. Por default, el sistema asume que las tasas 8 son en la zona fronteriza norte. Sin embargo, si yo sé que estoy contabilizando una operación con el estímulo, pero en la zona fronteriza sur, pues lo actualizo y lo cambio a sur. Si sé que es un documento de egreso que no fue un ingreso, pues entonces tendría que ser una devolución. Para este caso es una factura que me emitió mi proveedor, es un ingreso. CFDI tipo ingreso, ¿ok? Y aquí ya está preclasificado. Todavía no me meto con las proporciones, no hay que indicarle cuál es la causa. Todo se va a ir al grabado, ¿ok? Voy a cerrar, voy a guardar mi póliza. Dos movimientos. Estoy clasificando en la operación general al 16, estoy clasificando una operación al norte y vamos a abrir esta esta tercera póliza. Hago el desglose y sobre ese desglose el sistema detectó que fue a la tasa. Automáticamente, ¿cuál dijimos que iba a clasificar? Que era acto pagado sujeto al estímulo de la zona fronteriza y que toma por default el de la zona fronteriza norte. Como usuario, yo que estoy generando la póliza, sé que esta operación es en la zona fronteriza sur. Aquí hago la reclasificación. Le digo, esta no va al norte, esta va al sur. Se va todo al 100% grabado porque la proporción todavía no la modifico. Voy a guardar este cambio, voy a guardar mi póliza y ya clasifiqué en la zona norte, en la zona sur. Ahora, bajo ese mismo escenario donde estoy comercializando una serie de productos, estoy comercializando también productos que van a llevar una tasa distinta. En este caso, este producto que nosotros estamos comercializando y que nos vende nuestro proveedor es a la tasa 0%. El sistema sabe que fue la tasa 0%. ¿Qué hace en el concepto de IVA? Automáticamente me muestra que es un acto pagado a la tasa 0. Ese acto pagado a la tasa 0, ¿por qué se realizó? ¿Porque fue un acto pagado a la tasa 0 o porque viene de una devolución a la tasa 0? En este caso, pues es un acto pagado porque es un CFDI de ingreso asociado a la póliza y es de tipo ingreso, ¿ok? Todo se va a la parte grabada porque todavía no entro a las proporciones. Por allá vienen dos ejemplos de proporciones que es donde quiero que nos enfoquemos un poquito más adelante. Voy a guardar el cambio, ¿ok? Guardo el cambio y cierro. Tengo una compra. Esta compra, al momento de que yo hago el desglose, pues estoy corroborando que hay un impuesto exento, ¿ok? Ese impuesto exento, ¿cuál es el valor del importe del impuesto? Pues es 0 porque es exento. No me meto ahorita todavía con proporciones y el sistema lo está clasificando en actos pagados a la tasa exenta. ¿Lo tendría que cambiar a estímulo? ¿Lo tendría que cambiar al 16? Pues depende del usuario. Aquí el sistema sabe que es actos pagados a la tasa exenta, ¿ok? Bien, aquí tenemos entonces ese acto pagado a la tasa exenta. ¿Por cuál subconcepto lo voy a clasificar? Si ustedes observan, ya cambiaron los subconceptos para tasa exenta. Con base a las clasificaciones de ese diagrama original que les mostraba en la parte teórica, pues aquí el sistema dice, pues proviene de los actos pagados que son exentos
o proviene de una nota de devolución que le hice a una factura exenta, o proviene por importaciones y por esa importación son exentos. Entonces aquí lo reclasificamos si es que así lo delimitamos. En este caso, como no hay un IVA no acreditable, pues no modifico la causa de IVA no acreditable, a menos de que lo tuviésemos. Pero pues aquí tenemos operación en tasa exenta, pues no lo voy a reclasificar. Lo voy a dejar así como me lo clasificó el sistema, ¿ok? Viene un apartado o un documento. Este documento, pues somos esa empresa que se dedica a comercializar, por ahí comercializábamos una serie de productos, pero hicimos un gasto por alguna prestación de un servicio que nos dio una persona física, ¿no? Aquí, al momento de que nosotros hacemos el desglose o los movimientos del control del IVA, pues vamos a ver que tenemos una serie de movimientos. Esto ya es parte de la reestructuración de impuesto. Esto ya lo conocemos, donde nos indica que tenemos tasa de IVA, un impuesto trasladado y donde en ese trasladado pues también pueden jugar algunas retenciones. En la parte inferior vamos a ver la parte de retenciones, ¿ok? Y aquí tenemos que hay un IVA retenido del 10.66. ¿Por qué lo remarco? Porque recordemos que en la categoría o en la sección 5 venía IVA retenido. Vamos a ver cómo lo vamos a visualizar. ¿Dónde fue la operación? Pues es una operación al 16, ya está clasificado. Actos pagados a la tasa del 16. ¿Cuál fue el subconcepto? Pues es un valor pagado a la tasa del 16, no fue una devolución. Y todo lo estamos considerando como grabado. Entonces, esa reclasificación para este ejemplo no lo considero, ¿ok? Lo voy a guardar y voy a cerrar. Ahora, ya va aquí una serie de ejemplos. Estos ejemplos los vamos haciendo uno por uno porque quiero que lleguemos a la parte de generar nuestra visualización en Excel y podamos entender esa clasificación. Vamos a ir al apartado de la compra, ¿ok? Tenemos aquí una compra donde tengo un IVA a proporción. Este producto es de cementos. Voy a asumir bajo este ejemplo nada más, ¿ok? Y solo para dar el contexto, voy a asumir que soy una constructora. Como constructora, pues compro materias primas y una de esas materias primas es el cemento, ¿ok? Para que veamos la parte de proporción lo voy a poner así bien simple. Ese cemento, pues lo utilizo para construir las casas que como constructora vendo. Sin embargo, yo como dueño de la constructora tengo, no sé, tengo una casa de campo y pues de ese cemento me llevé la mitad del cemento para hacer mi casa de campo. Como contador, tendríamos que validar qué se hace con ese cemento que se llevó. Y el contador va a decir, ¿sabes qué? Este no es acreditable porque no le estás dando un uso para el fin de las operaciones con las cuales está registrada. A lo mejor registraste el gasto, pero no te puedes acreditar ese IVA. El contador, obviamente, bajo el escenario, tiene que delimitar cuál es ese porcentaje de la operación. Yo lo delimité ahorita como 50% porque me llevé la mitad para mi uso personal y no le estoy dando el uso para las operaciones con las cuales tributo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Al momento de que yo hago el desglose, voy a ir a la parte de proporción, solamente para que entendamos cuál es el uso que le damos a ese campo. Ok. Bajo ese parámetro nos dice que la base son 1,000 pesos y que del IVA son 160. La proporción es al 100, sin embargo, mi contador dijo, o el contador está diciendo que solamente me puedo acreditar el 50% y ahora me dice que el IVA acreditable es 80 y que el acreditable no es 80. Si una vez que el contador dice, oye, no, ese IVA te lo puedes acreditar al 80%, pues entonces el sistema calcula el 80% del 160 son 128 y el no acreditable son 32 pesos. Lo voy a dejar así con 80 para que lo veamos, ¿ok? A nivel de sistema. Dentro de las clasificaciones, pues ya viene clasificado a la tasa del 16, porque así viene la tasa con la cual se lleva la operación, y le estoy indicando que es un acto pagado. Hay un IVA no acreditable. ¿Qué vamos a hacer con ese IVA o cuál causa le vamos a dar? Cuando la proporción es menor
al 100%, ojo aquí, la proporción es menor al 100%, va a considerar como causa lo que tenemos después de la coma. Si le dejo el 100% es todo grabado. Si le pongo menos del 100%, va a decir aplica proporción o es totalmente exento. ¿Ok? Ok. Aquí nos hace una pregunta, Carlos. ¿La edición de la proporción será por el movimiento de proveedor? No se podría definir por póliza. A nivel de clasificación, Carlos, no. A nivel de asiento contable, si tú generas el asiento contable que sea del IVA acreditable el 80%, eso lo puedes hacer a nivel de asiento contable, eso sí. Pero a nivel de clasificación no lo podemos hacer. Al menos en esta primera liberación está preclasificado de esa forma, ¿ok? Como usuario, yo tengo que decir qué voy a hacer con ese IVA no acreditable o cuál es la causa de que sea un IVA no acreditable. Le indico, no cumple con los requisitos, es decir, los requisitos fiscales, fue asociado a una actividad no objeto, o en su defecto aplica por proporción. Es decir, me lo va a mandar a una proporción. Voy a guardarlo así y quiero que tomemos en mente este ejemplo para cuando lo veamos en el Excel ya lo podamos indicar. ¿Ok? Tengo aquí la proporción. Como usuario, como contador, delimito de ese IVA acreditable cuál es la proporción que sí me voy a acreditar y la capturo aquí. A nivel de IVA acreditable, el sistema lo calcula y a nivel de no acreditable, lo calcula con base a esa proporción. Si tengo IVA no acreditable, como usuario, tengo que clasificarlo e indicarle qué va a hacer con esa parte que no es acreditable. Si fue totalmente exenta o aplicó una proporción. Dependiendo del tipo de la operación, pues nosotros ya lo delimitamos, fue una proporción. O no aplica con requisitos fiscales. Voy a hacer ahorita un segundo ejemplo con requisitos fiscales, ¿ok? Voy a guardar ese cambio y lo voy a guardar. Voy a cerrar la operación. Voy a abrir otro documento. Este es un gasto donde la constructora compró un refrigerador para la oficina, pero ese refrigerador pues resulta que lo pagaron en efectivo. Vamos a ir a la parte de proporción y le voy a indicar, ok, es el refrigerador, lo compré a la tasa del 16. Aquí me dice que van a ser 1,600 de IVA, pero para el ejemplo, como lo pagué en efectivo, pues entonces no me voy a poder acreditar nada de ese IVA porque lo pagué en efectivo. Entonces, por ahí las disposiciones fiscales me dicen que lo debo de pagar con ciertos eh, tipos de pago. Transferencia, el cheque, etcétera, 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 o con la tarjeta, por ejemplo. Como lo pagué en efectivo y supera los 2,000 pesos, pues no me lo puedo acreditar. La clasificación que me dice, ¿cuál es? Los actos, porque es al 16. Fue un acto pagado porque efectivamente me emitieron un CFDI de ingreso, la factura, no fue una devolución. Y en esta clasificación le voy a decir, oye, pues ¿sabes qué? No me lo puedo cumplir porque no cumple con los requisitos, es decir, requisitos fiscales. Dependiendo de la operación, dependiendo del producto, pues la autoridad nos dice, no te puedes deducirlo. Aquí le voy a marcar como no cumple requisitos, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos da Francisco Nodal. La proporción de IVA no acreditable puede ser la compra de automóviles que solamente son deducibles hasta 175,000 pesos. Exactamente. Entonces ahí, dependiendo de la operación, pues le dices, ya la autoridad dice que para cierta compra de ciertos bienes, solamente te puedes acreditar en ese caso. Ahorita para el ejemplo que puse de no acreditado al 100% fue porque le hice al 100%, la hice en pago en efectivo. Es un refrigerador que bien me pude haber acreditado si lo hubiera hecho, lo metido como un gasto para la operación y, eh, y lo hubiera pagado con la tarjeta o con alguna transferencia, pues entonces sí aplica que fuera al 100%. Bajo mi escenario, estoy asumiendo que lo pagué en efectivo, pues me dice el contador, ¿sabes qué? Este pago en efectivo no te lo puedes deducir, no te lo puedes acreditar. Lo marcas como no cumple con los requisitos. Voy a guardar y voy a guardar la póliza. Voy a cerrar. Tengo una póliza donde estoy contabilizando una devolución. Originalmente de esa compra de productos de papelería que comercializo, pues hice una devolución. Esta devolución tiene asociado un CFDI de egreso. ¿Ok? Es de egreso, no es de ingreso, es una devolución.
Si hago el desglose y consulto la información, pues esa devolución trae una tasa de IVA porque está devolviendo un producto el cual estaba tasado también y me dice que esa devolución trae un IVA al 16. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Y esto lo vamos a sentar ya un poquito más adelante en el ejemplo, donde me dice que el importe es de menos 100 pesos y el IVA es de menos 16. El IVA acreditable menos 16. Quiere decir que este menos 16 pues juega contra mi IVA acreditable. Y aquí ya traigo el movimiento. Automáticamente quiero que vean esto que cambió con las otras clasificaciones que nos daba el sistema. Nos dice que exactos pagados a la tasa del 16 porque efectivamente trae un IVA esa devolución, pero nos dice que aquí en el subconcepto ya no es una actividad pagada o un acto pagado, sino que ahora es una devolución, descuento, bonificaciones a la tasa 16. ¿Tengo IVA no acreditable? No, no tengo IVA no acreditable. Pues entonces aquí lo dejo que todo ese IVA se vaya al grabado, ¿ok? Voy a cerrar, voy a guardar mi póliza y vamos a ir al siguiente apartado. Por aquí déjenme ver si hay alguna pregunta con respecto a esto. En resumen, respecto a los que tendrán 0% de acreditamiento que son no deducibles, se tendría que siempre capturar esas pólizas para que pudiera ser identificados todos los CFDI. Todo lo que no es deducible, el SAT nos lo está pidiendo, o que no es acreditable, perdón, todo lo que no es acreditable, el SAT nos está diciendo, dime cuál es la base. Inclusive las facturas que tenemos tasa cero, pues dime cuál es la base. No va a haber un IVA. Si tuviste alguna operación y hay no acreditables, dime cuál es no el acreditable, pero dime cuál es la causa del no acreditable. Nos dice Jorge, ¿se puede hacer el desglose de impuestos de forma masiva, es decir, varias pólizas? De hecho, lo podemos hacer desde el mismo proceso. Este proceso no ha cambiado. ¿Quién me lo preguntaba? Jorge. Desde la parte de... ay, por aquí ya me perdí, permítanme. Está en... Eso, desde el registro de control de IVA, por rango de fechas o por CFDI. Esos procesos no cambian y lo podemos hacer de forma masiva, ¿ok? Listo. Bien, vamos a ir al apartado de la generación de nuestra DIOT. Para eso, vamos a ingresar al apartado de control de IVA. Tenemos la declaración informativa de terceros y como apartado, pues vamos a identificar que la generación de la DIOT sigue siendo nuestro mismo proceso, solamente que vamos a ver aquí la versión 2. Dentro de la generación vamos a poder visualizar la DIOT en Excel para visualizarla y de igual forma tenemos nuestro Excel. Voy a tomarme unos minutos para que podamos ver dentro de este apartado nuestro análisis, ¿ok? De lo que acabamos de hacer y cómo lo vamos a ir viendo reflejado de las pólizas que clasificamos a el Excel en su visualización y ya en lo posterior el TXT. Sobre ese apartado tenemos las mismas opciones de generar solamente el archivo TXT para la entrega al SAT o generar el archivo completo y su visualización en Excel. Voy a seleccionar esta parte para poder ver el Excel. Dijimos que esos movimientos son del 2025 en el mes de enero y lo proceso. Le voy a dar clic en continuar. Y nos dice que ya se generó en Excel. Ok. Vamos a ir analizando la información. Ojo, por ahí me preguntaban, ¿qué es lo que pasa si yo tengo varias tasas de IVA en el documento? Yo hice la modificación de esos XML para que fuera el mismo proveedor, sin embargo, los separé por XML de manera manual, modifiqué los XML para verlos en categorías. Lo que quería era que visualizáramos cada una de las ligas con base a lo que tenemos en nuestro XML. Si yo hubiera hecho todos los XML a la misma tasa, todos estos, perdón, al mismo proveedor,
sin modificar el RFC, todo se hubiera ido de manera lineal. Lo quiero ver de manera tabular para que lo vayamos identificando. En esta primera instancia tenemos los datos del tercero. ¿Cuántos datos eran? 7, donde nos indicaba el tipo de operación, tipo de tercero, tipo de operación, el RFC, y si son extranjeros, pues el ID fiscal, el país de residencia, el nombre del extranjero, la nacionalidad, etcétera. Este primer proveedor tiene dos pólizas. Una de las pólizas es la venta de producto, la venta de productos que me hizo y una devolución. Voy a abrir, en este caso, este primer documento para que lo vayamos aterrizando a lo que tenemos en el Excel. Esta tasa general es el 9, que termina el proveedor C9, y aquí lo vemos. ¿Dónde me dice que está clasificada la información? Es IVA al 16. ¿Dónde lo está clasificando? En actividades pagadas al 16. Aquí a nivel de Excel, ¿dónde lo estoy visualizando? Actos o actividades pagadas al 16. Son los 1,000 pesos como base, ¿ok? Pausa ahí. Ese mismo proveedor tiene una devolución, que nos genera una devolución. Y esa devolución también fue al 16. ¿Dónde clasificó esa devolución? En actos pagados a la tasa del 16 sobre devoluciones y descuentos y bonificaciones. Este apartado, ¿dónde lo está visualizando? Aquí está la devolución. Aquí me dice, ok, ¿tuviste actividades y devoluciones a la tasa del 16? Sí, sí tuve. ¿Cuál fue la base para cada uno de ellos? 1,000 pesos y 100 pesos. Esos dos importes no le modificamos la proporción, se fue al 100%. ¿Qué es lo que nos dice? Ah, pues entonces tenemos IVA acreditable por actos, actividades a la tasa 16 y aquí vemos esos dos apartados, donde nos dice que los 160 de IVA que tenemos de la base 1,000 pesos menos los 16 pesos de IVA que tenemos de la devolución, pues nos da 160 menos menos los 16 pesos, me da los 144. Aquí es donde ya está jugando las devoluciones con base en las bases y me está dando cuáles son los actos grabados al 16. Solamente me voy a acreditar los 144 porque de la devolución, pues no me estoy acreditando esos 6. Es como si los estuviéramos regresando el IVA que le pagamos al proveedor. En IVA acreditable tenemos algo, no acreditable, perdón, tenemos algo. No, porque todo lo dejé como no acreditable. En la sección de datos adicionales tenemos algo. No, porque no hay en esta operación con este proveedor retención, ni exentos, ni tasa cero, ni objetos de impuesto. Y este campo es el que tenemos de manifiesto donde se da efectos fiscales. Esto es lo que nosotros vemos aquí, ¿ok? Bien, vamos a tratar de analizar lo siguiente. Entonces, de esa forma, con base a esta clasificación que tenemos aquí, el sistema sabe, una vez que nosotros lo reclasificamos, a qué campo de la declaración va a recaer esa información. Bien, vamos ahora entonces a nuestro siguiente análisis. Este ejemplo que tenemos aquí nos dice que tenemos actos a la tasa 8, por ende se fue a valor de los actos o actividades pagadas en la región fronteriza norte. ¿De dónde viene esa información? Ah, pues básicamente desde este apartado de la póliza donde hice ese desglose, y que lo clasifique o el sistema lo clasificó como actos o actividades pagadas en la zona, en la región fronteriza norte. ¿Tengo IVA no acreditable? No, todo está siendo grabado. Entonces aquí lo tengo como IVA acreditable sobre
la categorización de la región fronteriza, específicamente en la región norte. Aquí me lo está clasificando. ¿Tengo IVA no acreditable? No, para esta operación no tengo IVA no acreditable. Y los mismos datos de los otros datos de impuestos, ¿ok? Bien, vamos al tercero. Este que tenemos aquí. Es el mismo proveedor, solamente le cambié el RFC para que lo pudiéramos ver de forma tabular. Tenemos tenemos esta operación que a nivel de sistema está clasificada como operación en la zona fronteriza sur. Me dice que el IVA de los 8 pesos está categorizado como un valor o acto de actividades pagadas en la región fronteriza sur. ¿Esto dónde se fue? Ah, pues se fue aquí a la región fronteriza sur. ¿Tengo devolución para sur? No, no tengo devolución para sur, solamente tengo actos pagados. Bien, entonces, vamos a ir a los siguientes dos ejemplos. El 4, estos dos que tengo aquí. Si ustedes observan aquí, estos dos no tienen valor de los actos grabados ni en la zona fronteriza norte, porque sería tasa 8, ni en la zona fronteriza sur, porque sería tasa 8, ni en el resto del país, porque sería tasa 16, y no son objetos de importaciones tangibles ni importaciones tangibles. Por ende, no hay valor de los actos en este apartado. ¿Tenemos IVA no acreditable? No, no tenemos IVA no acreditable. ¿Tenemos IVA no acreditable? Tampoco tenemos IVA no acreditable. ¿Por qué? Porque estos documentos, cuando los categorizamos, le indicamos que uno de ellos era por actos o actividades a IVA exento y me lo categoriza de esta forma. Entonces, al tener IVA exento, no hay IVA acreditable, por ende, no hay IVA no acreditable. Y no está categorizado ni como norte, ni como sur, ni como resto del país, ni como importaciones. ¿Ok? Bien. Tenemos este otro ejemplo donde nos dice que los demás actos o actividades a la tasa cero, pues aquí los está categorizando. Donde nos indica que lo categorizó como tasa exenta. Entonces vamos a ver estos dos XML. No XML, perdón, estas dos pólizas con su desglose. Aquí está el de tasa general. ¿Dónde lo clasificamos? Ah, pues lo clasificamos como actos pagados a la tasa cero. Este actos pagados hizo que se fuera específicamente a la sección 5. Tenemos la otra póliza donde tenemos exento. Perdón. Donde tenemos que clasificación de concepto se fuera a esta categoría aquí. Actos pagados a la tasa del cero. Para estos dos, pues no aplica IVA acreditable y no acreditable. Entonces, el sistema no tiene por qué clasificar ese IVA acreditable y no acreditable, que de hecho, pues no hay ningún importe que nos esté generando en este apartado. Aquí nos dice el impuesto es cero, la proporción es cero, perdón, es 100, pues se va todo cero no acreditable. Ahora, tenemos otro movimiento. Este de que tenemos aquí es un gasto donde tenemos la retención. Como comercializadora, contratamos los servicios de un tercero. Y lo que vamos a ver ahorita, pues es ese desglose. Tenemos un IVA acreditable de 1,600 y tenemos una retención de IVA de 1,066.67. A nivel de clasificación, ¿qué es lo que hace el sistema? Pues no lo clasificamos, nosotros lo clasificamos esa base de 10,000 pesos, le dijimos que era una actividad al 16% y está aquí los 1,600. Sin embargo, esos 1,600 son 100% acreditables.
Ahí donde está. A ver, déjenme ver nada más aquí. 1600. Ah, no, perdón, ese sí lo era acreditable, aquí está. Son 100% acreditables. Aquí en no acreditable, pues no tengo ninguna proporción. Recordemos que en el apartado quinto hay un apartado de IVA retenido y aquí es donde se va a identificar. El sistema sabe que hay un IVA retenido después del desglose y lo manda a los datos adicionales. Cabe recordar que para la DIOT redondeamos los decimales hacia el nivel superior. En este caso, los 166.66 lo sube a 167 y aquí vemos reflejado esa información. ¿Dónde trajo esa información? Ah, pues hay un impuesto trasladado que es el IVA 16 y tengo un IVA retenido. Pues, ¿cuál es ese IVA retenido? Para que lo mande a esa categorización, ¿ok? Bien, vamos a nuestro siguiente ejemplo para que vayamos aterrizando. Y el de la proporción, ¿ok? Teníamos la compra que nos mandó una proporción donde le dijimos que el 80 sí acreditábamos y el otro 20 no lo acreditábamos. Aquí está el 20 acreditado, 20 no acreditado. Fueron operaciones al 16% y lo vemos en este apartado. Nos dice que tenemos 1000 pesos como base. Nos vamos a mover aquí a no al IVA acreditado, pero ojo aquí, ¿por qué lo manda acreditado a otra sección? Porque detectamos que era una proporción. Hay una proporción que nos genera acreditable y no acreditable, ya no lo categoriza en los actos agravados al 16%, sino lo categoriza como acto al 16, pero solamente como una proporción. Al tener una proporción, pues entonces lo va a categorizar en no acreditados en actividades que correspondan también al 16. Aquí lo tenemos. Entonces, de ahí es que se está armando ese archivo. Ok. Vamos a lo siguiente y tenemos por último el de que pagamos en efectivo, que dijimos que no cumple con requisitos, por ende no me lo puedo acreditar, ¿ok? Aquí está. Dijimos que la proporción era 0, todo se va a no acreditable. ¿Cuál fue la causa? La causa que le dijimos no cumple los requisitos. Quiero que veamos cuál fue la diferencia con el anterior. En el anterior le dijimos que era una proporción. Aquí están, los 10,000 pesos, el refrigerador que pagamos en efectivo. Nos dice que fue el 16%, pero no nos acreditamos nada. Ah, pero dijimos que era no acreditable. Ah, acá están los 1600 en no acreditable. ¿Por qué no lo cambió de esta columna a esta columna? En el anterior dijimos que era solo una proporción. A este, al ponerle que era 100% no acreditable y que nosotros le indicamos la causa, donde esa causa no cumple con los requisitos, hay una categorización específica para no cumple los requisitos, es decir, asociado a actividades que no cumple con requisitos, actos o actividades totales pagadas al 16. Es decir, fue una operación al 16, pero no cumple con los requisitos para podérmelo acreditar. Me lo mandó a no acreditables. Ok, bien. Básicamente eso es lo que tenemos para estos ejemplos. Por aquí hay una pregunta que nos dice Jessica, ¿las operaciones con proveedores extranjeros que nos emiten un invoice van en algún apartado? En este caso, cuando nosotros hagamos el desglose, Jessica, el desglose lo tendríamos que hacer manual. Quiere decir que si tengo la póliza, pues estos desgloses de la pestaña de impuestos no acreditables, tendríamos que nosotros registrar los importes de manera manual, porque no hay un CFDI donde los haga de manera automática, pero tiene la misma funcionalidad que teníamos anteriormente. Si no tenemos ese CFDI, pues el registro se hace de forma manual, agregando en los IVAs acreditadas los registros que tú necesites. Por aquí hay varios que nos preguntan de respaldo de gasolineras. No traigo un ejemplo de gasolineras. El objetivo de la sesión es que pudiéramos identificar cómo con estos ejemplos se categorizan. Desafortunadamente no traigo un ejemplo donde traiga un XML con gasolineras. Ese sí se los voy a deber.
Por aquí, Francisco ya nos decía. Carlos. Dice la proporción de, eso ya lo he contestado, si la proporción del proveedor, a nivel de asiento puedes tener un asiento para el proveedor y que sea proporcional, pero a nivel de categorización, la categorización sí la tenemos que delimitar nosotros como usuarios. Por aquí nos dice Adalberto, esta es una pregunta, ¿qué sucede con la clasificación en las pólizas ya actualmente capturadas de este año? ¿Solo se realiza basado en los criterios o hay que volver a realizar? Esa clasificación, Adalberto, una vez que tú actualices y ya tengas desglose, el sistema te lo va a desglosar así como lo vimos ahorita, por default, con base a la tasa del IVA, para clasificarlo si fue exento, no objeto de impuesto, si fue en la zona fronteriza o si fue al 16%. Y con base a eso, el usuario tendría que reclasificar, justo como lo hicimos ahorita en el ejemplo. De entrada, sí te va a actualizar los documentos que tienes una vez que actualices, pero es una actualización por default, como lo vimos de manera inicial. Nos pregunta Didier, dice, en caso de que sea un documento al 8% del sur, pero se olvida y lo dejan en el norte de la clasificación, ¿el SAT no valida eso al cargar el TXT? No, esa clasificación no está validada por el SAT. Así como cargas el TXT, lo va a clasificar a la plataforma. Ahí lo que entonces tendrías diferencias entre lo que estás declarando, diciendo que es en el norte cuando fue en el sur, pero el SAT no va a validar este, esa información. El SAT solamente carga lo que traes en el TXT y si tú le dijiste que era norte, pues dice, pues tú me dijiste que era norte. En la parte dice, oye, el subconcepto nos ayudaría más si le pone automático de acuerdo al código postal. Para que lo clasifique norte o sur, sería a lo mejor alguna alternativa. Ahorita de primera instancia, como primera instancia, perdón, el sistema no lo clasifica con base al sur. La clasificación que hace es, lo deja por default norte porque son la mayoría de las operaciones con respecto al norte. Sin embargo, pues sí lo deja para que el usuario lo reclasifique. Nos pregunta Osvaldo, la proporción que se conoce hasta que terminas de determinar el impuesto, ese dato no se conoce al estar capturado. La proporción básicamente la delimitamos en captura para que sepamos, obviamente sabiendo el sustento de cuál es el porcentaje que aplica, obviamente bajo ese sustento lo actualizamos en nuestro desglose para que lo pueda clasificar correctamente en no acreditable y se pueda ir a la DIOT. Entonces, es necesario conocer la base de cuál va a ser el sustento para la proporción y la proporción es capturable. Tiene que capturarse, ¿ok? Por aquí, denme un segundito así rapidísimo porque hay una cuestión con los que nos preguntan si, ¿qué pasa cuando tienes varias tasas en el mismo movimiento? Déjenme ver aquí. Tengo aquí unos movimientos ya antiguos, distintas tasas. Déjenme ver si tiene el XML asociado. Este ya tiene el XML asociado. En el desglose no lo tiene hecho. Y voy a ver este apartado. Registrar. Aquí está. En este caso, este ejemplo que nos preguntan de qué es lo que pasa cuando tienes diferentes tasas. Cuando hacemos el desglose, a partir del desglose es que nos identifica cada uno de los movimientos. Si ustedes observan aquí, trae diferentes tasas. Trae una exenta y traza 16. ¿Qué es lo que pasa? La clasificación va por movimiento del desglose que estamos haciendo. Si ustedes observan aquí, ya me los clasificó con base a lo que hace el sistema originalmente. Chequen. Trae IVA exento, trae IVA al 16 y por aquí este XML lo desconozco, tendría que meterme a analizar para ver cuál es el escenario específicamente de esto, de este tercer movimiento, pero lo que sí es importante es que veamos, es no objeto de impuesto, por ejemplo, este está marcado como no objeto de impuesto y me dice, ok, traes IVA exento, traes IVA al 16 y traes no objeto de impuesto. ¿Qué pasa con ese desglose? Automáticamente están preclasificados con esa opción. Me corresponde a mí como usuario
corroborar si fue tasa exenta. Ah, pues sí, fue tasa exenta. ¿Fue IVA al 16 o vino de una devolución? ¿O fue no acto de impuesto? Ah, pues sí, no fue acto de impuesto porque me dice que no fue objeto de impuesto. Entonces, aquí le indicó por cuál fue la razón de que no fue objeto de impuesto. Si es un acto pagado en territorio nacional, si fue eh, un acto de actividad no objeto de IVA por no contar con un establecimiento en territorio nacional, es decir, alguien que nos da un servicio, a lo mejor, no sé, un servicio de software que nos lo da un proveedor y que no tiene bases en México, pero nos da un invoice, pues aquí le digo que que no fue en territorio nacional. Si fue por devolución, esta misma clasificación, pues ya la trae. Solamente que lo vamos a ver en el mismo ventana de desglose. Esta pregunta, por ahí la hacían varias de ustedes. Por aquí lo podemos identificar, ¿ok? En este caso nos dice Francisco, estamos viendo ejemplos con XML tipo PUE y el tratamiento tipo PPD y su complemento de pago. No, en este caso solamente vimos ejemplos de XML con tipo PUE para asumir que ya está toda la compra. Sin embargo, si nosotros tenemos un REP y lo estamos contabilizando en la póliza donde estamos contabilizando ese REP, también podemos hacer el desglose del IVA acreditable y solamente sobre los REP, pues estamos realizando, o sobre el REP, hacer el desglose del IVA acreditable y por ende hacer la clasificación para la DIOT. Todos los ejemplos que puse ahorita fueron pues, para verlo de manera simple y podamos entenderlo, ¿va? Recordemos si es PUE o si estás contabilizando el REP, en ambos vas a poder realizar el desglose del control del IVA. Listo. Dice, ¿qué pasa? Ah, esa ya la había contestado, la de ¿qué pasa cuando un mismo proveedor nos factura servicios? Es el mismo escenario que vimos ahorita, Francisco. Dependiendo de lo que nos facture, obviamente va a ser la tasa y va a ser considerado. Y si viene todo ese desglose en la factura, a nivel de los impuestos, pues lo vamos a poder ver aquí. Lo único que tendríamos que visualizar o lo único que vamos a considerar es que esto, por ejemplo, se va a categorizar en una sola línea por proveedor. Todos estos pertenecen a un mismo proveedor. Esos movimientos que veo aquí, esos mismos movimientos que vemos aquí, pertenecen a un mismo proveedor. Por ende, no lo va a ver de forma tabular, sino me va a decir, ¿cuál fue lo que fue en el norte? ¿Cuál fue en el sur? ¿Cuál fue el 16? Si tuviste el 16 porque fueron importaciones, ¿cuáles fueron los acreditables en el norte, en el sur, al 16? O los acreditables por las importaciones y los no acreditables que pudieses tener. Pero todo lo vas a ver de forma lineal. Recordemos que para la DION, el registro que se ve aquí se ve por proveedor. Si ustedes observan aquí, son diferentes proveedores. Les cambié el RFC para poderlo verlo de forma tabular y es un proveedor que termina en C, en 9, en 8, en 7, en 6. Pero si fuera el mismo proveedor, todo esto se va a concatenar para verlo de forma lineal. Yo lo hice así para fines didácticos. Bien. Y con esto, básicamente, estamos generando o vimos el análisis de nuestro archivo Excel. ¿Qué es lo que vamos a ver a nivel de TXT? Recordemos que cuando generamos ese archivito, se generaba el Excel y se generaba el TXT. Ahorita se los muestro aquí en pantalla. Es el de las 1 y fracción. Lo generamos a la 1 y fracción. Aquí está. Este es el TXT. Esto que nosotros vemos de forma tabular en Excel, pues se convierte en este archivo TXT para que de esta forma podamos em, podamos generar el archivo TXT para hacer la carga batch. Este archivo TXT es el que yo tendría que irme a la declaración por acá. Voy a irme a presentar declaraciones. Esto pues es adicional. Voy a eliminar esta. Al 2025 le digo que es mensual, le digo que es enero y le digo que es una normal. Aquí en el ejemplo que veíamos inicialmente, donde les indicaba las 5 categorías,
Dependemos obviamente del procesamiento del archivo por parte del SAT. En ese apartado es donde yo le tendría que indicar que en el formulario voy a agregar mi TXT. ¿Dónde se almacena el TXT? Pues se almacena en la ruta de la empresa, el nombre en la compact empresas, en la ruta de la empresa, y aquí puedo seleccionar el TXT y hacer el cargado. Yo estuve haciendo pruebas el día de ayer y hoy, y por ahí, con esos datos que estoy utilizando, pues el portal del SAT estaba un poquito lento y no me lo estaba cargando. Sin embargo, la carga pues va a depender de la validación del dato. Por aquí, Francisco, no se me olvida, la tengo marcada. Tengo marcada esa opción. Y de esa forma. Nos pregunta Juliana, ¿qué reportes tenemos además de los que ya estás mostrando? En el caso de los reportes, no hay modificación en cuanto a los reportes en esta primera versión, Juliana. Sin embargo, parte de estos datos que nosotros tenemos también nos pueden servir. Déjenme, voy acá. Por ahí va a tardar un rato en hacer ese cargado. No me voy a quedar en la plataforma. Pero en la parte de los reportes en IVA y YETU hay un desglose de impuestos en Excel, donde ese reporte de desglose de impuestos en Excel también trae la información que tenemos de la reestructuración de impuestos. Si ya tuvimos la consigna de tomar ese curso, pues aquí vamos a ver que viene ese mismo desglose y que dentro de ese reporte vamos a poder visualizar esa misma información. Por aquí vemos todo lo que tenemos a las diferentes tasas con los ejemplos que nosotros capturamos de las pólizas, lo que tiene el CFDI y además lo que tenemos como IVA acreditable, ¿ok? Viene por aquí todo, inclusive el retenido que veíamos y podemos visualizar las clasificaciones que tenemos. Bajo este archivo, que es un archivo bastante importante, nosotros lo podemos utilizar como referencia para validar a través de este reporte. Por ejemplo, por ahí hacían una referencia de, oye, pero si, ¿por qué el sistema no me lo categoriza al sur si le pongo el código postal? Ahorita para esta primera instancia, pues no puedo hacer eso. Recuerden que estamos trabajando a full para que pudiéramos tener esta versión antes de que cerrara el mes y los usuarios pudieran entregar su declaración. Yo lo que puedo hacer con este Excel es filtrarlos, por ejemplo, todos los que son de la zona fronteriza, aquí están todos los que son de la zona fronteriza, y tener un panorama más claro de decir, oye, esta póliza en su desglose lo categoricé a la zona fronteriza, pero ¿sabes qué? Debió de haber sido a la sur o debió de haber sido a la norte. Entonces, bajo este parámetro, yo tengo la referencia de que estas están clasificadas a la norte y debieron de haber sido a la sur. Entonces puedo ingresar a mi póliza y hacer el cambio a la póliza 18 y hacer el cambio para que me lo deje en el sur o en el norte. Este reporte nos va a ayudar bastante y es uno de los reportes que traíamos desde la reestructuración de impuestos. Si atendieron a esas sesiones, pues van a saber cómo se visualiza toda esa información en sus tasas y demás, ¿ok? Entonces, este reporte sí trae cambios con la asignación de la actualización para que podamos filtrar y podamos tener un panorama general, ¿ok? Nos pregunta Juan, ¿puede al final resumirlo con general TXT? Al final, recordemos en el proceso para el TXT, no voy a guardar este archivito que es el reporte. Recordemos que está control de IVA, declaración informativa, y al seleccionar TXT, a la primera opción se genera el TXT o seleccionar la segunda opción se genera los dos archivos, tanto el de visualización en Excel como el TXT. Bien. La pregunta de Francisco. Ojo, Francisco por aquí nos preguntaba, Francisco y alguien más nos preguntaba en el caso, déjenme ver quién era, por aquí lo anoté. Francisco y Héctor. Nos preguntan con respecto a también para el 2024. Ojo aquí, la plataforma del SAT, como primera instancia, la plataforma, por aquí sigue cargando, lo voy a actualizar porque no quiero entretenerme en ese punto. La plataforma del SAT nos indica que tanto para el ejercicio 2024 o 2025
se tiene que utilizar esta plataforma. Hubo cambios en la estructura, ojo, hubo cambios en la estructura también del 2024. De 24 registros se actualizó a 23. Si nosotros seleccionamos 2024 y le indicamos que es mensual, le voy a indicar que es diciembre, por ejemplo, del 2024, tipo de declaración, a estas alturas de febrero tendría que estar presentando complementarias, ¿ok? Y nos dice complementarias con esquema anterior, ¿ok? Entonces, para que lo tomen en consideración. El sistema no ha cerrado la versión 1. Entonces, nos estamos enfocando, Héctor, Francisco, en la versión 2025 porque es la que tenemos sobre ya tenemos encima esa versión, entonces es la en la que nos estamos enfocando. Por ahí, en el caso de las versiones 2024, no está completamente validado para la plataforma del SAT. Sí lo tenemos identificado. La premisa es salir con la versión 2025 para que los usuarios puedan presentar enero. Si estamos ahorita 2024, 2024 febrero de 2024 y queremos entregar perdón, estamos en febrero y queremos entregar de 2024, sabemos que son complementarias y ahorita la premisa es centrarnos en la 2025 y el usuario tendría que hacer, en su defecto, hacer una carga manual complementaria para 2024 bajo esta plataforma porque todavía no está validado para 2024 complementarias que se presentan en esta nueva plataforma dentro del ejercicio 2025, ¿ok? Entonces, sí es un dato que tenemos previsto, se está trabajando para las complementarias de ejercicios anteriores. Esta primera versión nos centramos en el 2025 para que lo tomemos en consideración. Sobre todo porque, pues, con la necesidad de que los usuarios cumplan en tiempo 2025, es que se hace esa o se toma esa decisión. Listo. Bien, pues con esto estamos llegando básicamente al final de nuestra sesión. Por ahí quedó en consideración que los ejercicios que les presento pues son generales para que podamos entender cómo se hace esa categorización. Obviamente va a haber muchos escenarios que no puedo cumplir en esta sesión. Tratamos de mostrarles los escenarios más simples para que pudiésemos entender el funcionamiento y de igual forma una variedad de escenarios para que los pudieran ustedes visualizar. Con esto, pues estamos cerrando nuestra sesión. Cabe mencionar que la sesión está siendo grabada. Espero que esté disponible en el transcurso del día para que ustedes la puedan descargar junto con la PPT. Está todavía a consideración si ese respaldo no contiene ninguna información que sea personal para ver si se comparte. En caso de que se pueda compartir, lo van a poder ustedes descargar en capacitación, podcast y tutoriales. Aquí en la opción de descarga se descarga la PPT, el video, y si es posible compartir el respaldo, que lo voy a checar más adelante, pues también se va a poder agregar ese respaldo. De igual forma, aprovechando este tiempo, me gustaría invitarlos para que estén presentes en las capacitaciones. Recordemos que en la misma sección de capacitación, capacitación, tenemos los cursos a distribuidores y dentro de la sección de cursos a distribuidores, por ahí, ya me salió por inactividad, me sacó por inactividad. Déjenme vuelvo a ingresar un segundito. Capacitación, cursos a distribuidores. Pueden ustedes estar al pendiente de las sesiones web que tenemos y de igual forma de las sesiones presenciales. Por ejemplo, para las ciudades de Guadalajara, el día de mañana tenemos un curso presencial donde estaremos viendo este tema. Chequen todavía si hay disponibilidad porque es con cupo limitado. Para la ciudad de Monterrey, lo tenemos también de manera presencial para el día 26, Monterrey, Ciudad de México presencial el día 26, día miércoles. Por aquí nos falta León. También lo tenemos presencial para el 26. Desde aquí se pueden inscribir. Chequen si hay disponibilidad. Tijuana también lo tenemos presencial para el día
miércoles. De igual forma, si no pueden atender a las presenciales o están en otra oficina, recordemos en las sesiones en línea, también tenemos nuevamente nuestro, nuestro tema de contabilidad para generar nuestro archivo de la DIOT el día 27 y también el día 27 tenemos para el sistema de Contabiliza para aquellos que tengan oportunidad de atender a estas sesiones web. ¿Ok? Cerrando ya esta parte de avisos, pues les agradezco nuevamente a todos ustedes por atender a la sesión, por estar al pendiente. Recordemos en el transcurso del día, espero tarde, noche, pueda estar la versión, perdón, la sesión cargada y puedan descargar todo el material de esta sesión. De igual forma, los invito para que cuando finalice la sesión les llegue la encuesta, nos puedan apoyar con sus comentarios. Les recuerdo, mi nombre es Felipe García. Es un placer estar aquí con ustedes presentándoles este tema y nos vemos en las próximas capacitaciones. Que tengan muy buen día y muy buen inicio de semana.